Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y7 2019 versus al Honor 8X. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Huawei Y7 2019 llega con un diseño elegante, que aparenta ser premium sin necesidad de serlo, con unas maravillosas esquinas redondeadas bien estilizadas. Este terminal está construido con plástico y cubierto por cristal, además de destacar por sus colores que hablaremos más adelante. Algo negativo que presenta este dispositivo y en general los que están construidos o tienen terminaciones en cristal es que es fácil de dejar impregnadas las huellas dactilares en este, lo cual es algo evidente, tornándose sucio con mucha facilidad. El Y7 2019 nos da una buena sensación en mano y pesa lo justo y necesario para sentirse ligero, a la par que robusto. Posee unos marcos bien logrados en sus laterales y parte superior, pero que por desgracia se pierden en su parte inferior, para dar lugar al logo de la compañía. En sus dimensiones nos toparemos con 158.9 x 76.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 168 gramos. Si recuerdas el Honor 8 presentado hace un par de años, seguramente te resulte muy familiar el 8X. Es bastante similar, con la diferencia de que ahora las cámaras están en vertical y no en horizontal, además de su pantalla. Este dispositivo en este caso cuenta con un cuerpo completamente de cristal con marco de aluminio. Sin embargo, este terminal en mano es ligero, su diseño es estilizado y elegante, pero los inconvenientes que presenta son varios. Por ejemplo, el dispositivo se puede romper con una sola caída y además se ensucia con mucha facilidad. El Honor 8X pide a gritos una funda, pues no solo se ensucia con facilidad, sino que además en superficies ligeramente inclinadas se va deslizando poco a poco, un auténtico peligro. Presenta unos marcos reducidos en sus laterales, pero en su parte inferior no lo es tanto como puedes apreciar en las imágenes. En sus dimensiones nos encontramos con 160.4 x 76.6 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. Para el Huawei Y7 2019 tendremos tres diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el azul, negro y un bonito y llamativo tono rojo, que dependiendo de tu región podrás encontrar una u otra versión. En el Honor 8X nos encontraremos con 4 versiones en su tonalidad, como lo son negro, azul, rojo y púrpura, que dependiendo de tu país estarán disponibles. Por lo menos en Colombia los colores del dispositivo más comunes son el negro y azul. En cuanto a los laterales del Huawei Y7 2019, tendremos que en su parte derecha aloja el botón de bloqueo y desbloqueo, así como los de subir y bajar volumen. Es una posición realmente cómoda y común para estos botones. El dedo pulgar cae justamente sobre ellos y hace que el acceso sea fácil. El lateral izquierdo se reserva para el slot de la tarjeta nano SIM y micro SD. En su parte superior guarda el micrófono secundario y el jack de 3.5 milímetros, algo que es de agradecer a esta compañía. Y por último, en su parte inferior están alojados los altavoces y el puerto micro USB 2.0, que sin ser tipo C es mejor que el puerto micro USB clásico, que cada vez más va en decadencia. En relación a la biometría, el Huawei Y7 2019 ofrece dos posibilidades, el lector de huellas óptico trasero y el desbloqueo facial en 2 dimensiones. El primero, si bien no es de lo más rápido que hemos probado, funciona adecuadamente, también que eclipsa completamente el desbloqueo facial. La tasa de acierto es muy alta y se puede configurar para que hagas acciones, como bajar el panel de notificaciones o pasar de una foto a otra en la galería. En el Honor 8X tendremos los botones de bloqueo, subir y bajar volumen en su lateral derecho, que además cuenta con los botones de navegación en su pantalla. Este dispositivo cuenta con el puerto micro USB 2.0, que ya es algo anticuado a estas alturas del partido, una mala decisión de la empresa teniendo en cuenta que el Honor 8 lanzado ya hace unos años cuenta con el puerto tipo C, lo cual mejora significativamente el tiempo de carga y velocidad de transferencia de datos. Posee un puerto jack de 3.5 milímetros en su parte inferior, el cual funciona para conectar
conectar audífonos, que en lo personal me agrada bastante. Junto a este se encuentra el puerto micro USB y su altavoz. Para finalizar este apartado encontraremos el lector de huellas en su parte posterior, con una ubicación agradable y que está lejos de las cámaras, lo que nos ayuda a que no ensuciemos tanto estas al desbloquear el teléfono. Dicho sensor funciona adecuadamente, es rápido, muy sensible, no tan sensible como terminales gama alta, pero funciona bien para su precio. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla. Para el Huawei Y7 2019 nos toparemos con una única versión de 3 GB. Para el Honor 8X nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Cabe resaltar que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Y7 2019, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 8X, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con las tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el corazón de este Y7 2019, Huawei ha instalado un procesador Snapdragon 450, un chip presentado por Qualcomm en 2017 para móviles de gama media. Está claro que no es un procesador capaz de soportar las aplicaciones o juegos más potentes del mercado, pero para un móvil de gama baja como el que estamos analizando, debería ser lo suficiente. Durante los días que hemos estado probando este modelo, no hemos tenido muchos problemas de rendimiento. Sí, es cierto que hemos notado en determinadas ocasiones que va un poco lento al escribir un mensaje o incluso usando alguna aplicación sencilla, como puede ser una red social. Notarás bastante retraso con respecto a la velocidad con la que tu dedo se desplaza por la pantalla. No lo recomendaríamos si eres una persona que usa de manera intensa el móvil, ya que ni en rendimiento 3D ni tampoco en el uso del día a día va a cumplir tus expectativas. En juegos de gran demanda gráfica podrá correr, pero notarás la presencia de lag e incluso colocando los gráficos en mínimo. No lo recomiendo si deseas un terminal para este uso. Para el Honor 8X, en el lado del procesamiento hay un procesador Kirin 710 que corre a 2.2 GHz, claramente es de rango medio, el cual ofrece potentes núcleos de CPU Cortex A73, pero una GPU de gama inferior, Mali G51. La diferencia en cuanto a rendimiento es inexistente con respecto al P Smart Plus o el Mate 20 Lite, por lo que el precio hay que explicarlo por otras ausencias que sí son importantes y que mencionaremos más adelante. El Kirin 710 es equivalente al Snapdragon 660, aunque como hemos podido comprobar en otras ocasiones, se muestra bastante superior en cuanto a eficiencia y autonomía. Este procesador en juegos es donde tenemos algo netamente positivo, pues hay un salto importante, ya que con este terminal hemos podido jugar a juegos como PUBG Mobile con los gráficos al máximo y sufriendo pocos saltos de fotogramas por segundo. Es decir, si vemos una serie de lag en algunos momentos, pues como es de esperar, este procesador no está hecho para un uso tan arduo. Huawei en su Y7 2019 ha elegido una buena batería, con una capacidad más que suficiente para un uso básico de este móvil, es decir, cuenta con 4000 mAh de batería, que nos ha durado bastante. Es cierto que no contamos con carga rápida, ni tampoco inalámbrica, pero su batería tarda en cargarse por completo más de 2 horas, y para cargar la mitad deberás contar con unos 50 minutos de espera. Estos 4000 mAh se traducen en una autonomía entre 6 y 8 horas de pantalla activa, según el uso que hagas de él. Algo de resaltar es que contaremos con varios modos de ahorro de batería, uno sencillo como el que podemos encontrar en todos los móviles y otro que Huawei ha bautizado como modo de ahorro de batería ultra, con el que podrás elegir una serie mínima de aplicaciones para usar y el resto de funciones quedarán bloqueadas para consumir lo menos posible.
Con una batería de 3750 mAh, el Honor 8X no tiene problemas para sobrevivir un día completo, incluso con el usuario más exigente. Un segundo día de uso completo será difícil de obtener con este dispositivo, pero si eres una persona a tomar muchas fotos y jugar mucho en el terminal, ni el día entero podrás tener de autonomía. Es para resaltar que si por alguna razón no tienes suficiente batería, el Honor 8X se empaqueta en dos modos de ahorro de energía. Con el primero limitaremos la actividad en segundo plano, reduce los efectos visuales y desactiva la sincronización del correo electrónico para ahorrar energía. Con el segundo modo de ahorro, el cual es el Ultra, es más extremo, pues este limita el teléfono a una sola sección de aplicaciones para extender en gran medida la vida útil de la batería hasta varios días si es necesario. El Huawei Y7 2019 se ha presentado con el sistema operativo Android 9.0 Pie, con una capa de personalización EMUI 9.0. El Honor 8X corre con la versión del sistema operativo Android 9.0, el cual está cubierto por la capa de personalización EMUI 9.0. La pantalla de este Huawei Y7 2019 es de 6.2 pulgadas, es un panel IPS LCD con una resolución de 1520 x 720 píxeles y una densidad de 220. Como ya hemos dicho antes, la pantalla intenta ocupar todo el frontal, con bordes finos en sus laterales y no tanto en su parte inferior. Posee un notch de tipo gota que molesta lo menos posible. Teniendo en cuenta el precio de este teléfono, no podemos pedir una de las mejores pantallas del mercado, como suelen ser las tipo Super AMOLED, pero nos hubiese gustado contar con una pantalla con más brillo, ya que a la hora de usar el móvil en el exterior y aún más en días soleados, el contraste podía fastidiarte un poco la visión de la pantalla. En términos de ángulos de visión, el panel de 6.26 pulgadas con formato 19:9 rinde muy bien, no encontrarás decoloraciones ni pérdida de brillo en ángulos de visión de hasta 45 grados. El Honor 8X tiene una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 2340 x 1080, produciendo una densidad de 397 píxeles por pulgada. Incluso dado el gran tamaño de la pantalla, la resolución Full HD Plus es lo suficientemente nítida. Los colores del panel también aparecen en el fervor apropiado, lo que da como resultado imágenes brillantes y vivas incluso a plena luz del día, donde podremos apreciar su panel con bastante claridad. Este terminal es bastante grande, pero por fortuna al reducir sus marcos lo hace ser un poco más compacto de lo que habría sido hace un par de años. Pero bueno, el tamaño y la diagonal siguen siendo bastante grandes, lo cual hace difícil interactuar con el móvil con una sola mano. Es casi obligatorio, diría yo, manejarlo con dos manos en muchas circunstancias. Por último, y no menos importante, hablaremos de su muesca, la cual es bastante grande, pero no es tan grande como para impedir que aparezcan todas las notificaciones e iconos necesarios en la zona superior, al lado de esta. El equipo fotográfico con el que cuenta el Huawei Y7 2019 es bastante sencillo, pero no por ello ha dejado malos resultados, salvo algunas excepciones, claro está. Se trata del mismo conjunto de cámaras que el del Huawei P Smart 2019, es decir, doble cámara trasera de 16 y 2 megapíxeles y una sencilla cámara frontal de 8 megapíxeles. Hablando de la cámara frontal, una de las principales desventajas es que no cuenta con inteligencia artificial, ni con el efecto desenfoque para darle más dramatismo a los selfies. Pasamos ahora al sensor de la parte trasera, donde sí contaremos con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias a esta impulsa el resultado, aunque como veremos a continuación puede resultar algo excesiva en algunas escenas. Aquí también importan los gustos de cada persona, pues en muchas de las fotografías la diferencia entre usar o no la inteligencia artificial es simplemente de colores más intensos, es decir, satura los colores para darle un acabado más llamativo, como el que suele ver en redes sociales como Instagram, pero eso no quiere decir que sin ella la imagen se vea mal. Este terminal cuenta con reconocimiento facial, que sin sobresalir suficiente está presente en el dispositivo. No es que el Face ID de este modelo sea malo, pero su tecnología aún muestra más dudas que el lector de huellas.
Para no perder el paso en la gama media, el Honor 8X llega con dos sensores en su cámara principal, que son de 20 y 2 megapíxeles, siendo este último encargado de adquirir datos de profundidad para el efecto bokeh, acompañado de una apertura focal de 1.8. En la cámara frontal nos encontraremos con un sensor de 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0, sensores con los cuales podremos obtener unas imágenes realmente buenas, ofrece muchos detalles en tomas bien iluminadas y nunca tuvo problemas para encontrar la exposición correcta. Sin embargo, el procesamiento del dispositivo puede sobresaturar los colores algunas veces, o al menos así es como se ve en la pantalla del teléfono. Las imágenes en su mayoría aparecen con colores vibrantes, que se verán muy bien en las redes sociales. Como suele ser el caso, el rendimiento con poca luz es un punto débil para el Honor 8X. El ruido se arrastra rápidamente, incluso en imágenes bien expuestas, lo que da como resultado zonas con sombras y manchadas en lugar de negros nítidos. Sumado a todo lo anterior, este terminal cuenta con reconocimiento facial, el cual difiere con respecto al Face ID en que el desbloqueo de Huawei sí funciona incluso si no miras a la pantalla. En la práctica, esto supone que cualquiera puede forzar el desbloqueo con solo apuntar el móvil hacia tu cara. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y7 2019 es de 460.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.627 pesos mexicanos, que a su vez son $133, que equivalen a 119 euros. Para el Honor 8X es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y7 2019 le gana al Honor 8X en batería y precio. Por su parte, el Honor 8X le gana ampliamente al Huawei Y7 2019 en los siguientes aspectos: diseño, personalización, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera y software. En el día de hoy traemos un enfrentamiento de dos terminales que a mi concepto se asemejaban mucho, pero que poniéndolos en práctica dejan realmente mucho que desear, aunque el Honor 8X resalta mucho más, pues al ser más costoso trae consigo varias mejoras importantes, como lo son procesador, pantalla e incluso la cámara. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.